Hola, hola, ¿ya nos escuchan por allá? Estamos haciendo una pequeña prueba. Queremos que haya por lo menos una persona y arrancamos con el tema, ¿vale? Vamos a dar un momentito en lo que llega la notificación para que arranquemos con el tema de hoy por el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Ok, vamos a ver. Muy bien. Entonces, compártanlo mientras, vamos a esperar un ratito. Nosotras ya estamos aquí listas. Estamos en Terapéutico Integral de tu Mundo y en unos momentos arrancamos. Y ya tenemos un like. Muy bien. Que nos emociona un montón. Y vamos a compartirlo. Vamos a dar un momentito. Sí se escucha bien, ¿verdad? Avísenos si hay algún problema en el audio para ver si lo podemos solucionar. Ok. Listo. Me parece que ya nos están viendo. Perfecto. Un saludito. Dani. Un minutito más y arrancamos con el tema. Bueno, listo, muy bien. Un segundito. Bueno, pues iniciamos. Entonces, específicamente vamos a hablar de qué es el autismo. Estamos aquí en Crea tu Mundo. Este es un centro de terapias, específicamente un centro terapéutico integral, el cual, bueno, Ali y yo dirigimos. Este proyecto arrancó hace 3 años, ahora es una realidad, es un centro bastante grande y bueno, estamos muy felices de compartir cuál ha sido nuestra experiencia y de hablar específicamente sobre autismo. Nos reunimos hoy, que es 2 de abril de 2018, ¿y qué nos tiene aquí reunidos precisamente? Pues que hoy se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Entonces, hay muchas cosas que hacer a lo largo de todo este mes. Decidimos hacer una semana de transmisiones en vivo y elegimos diferentes temas para hablar con ustedes. Quisimos partir de qué es el autismo para dejar claro de qué estamos hablando, ya que como Centro Terapéutico Integral tenemos una postura de que la importancia de este día es visibilizar, sensibilizar, derribar los mitos, y eso nos va a hacer más sensibles ante las diferencias, nos va a permitir responder de mejor manera ante las diferencias, y ese es el objetivo un poco de hablar de estos temas. Entonces, bueno, cualquier duda que tengan, podemos responderla inmediatamente. Vamos a hablar de ciertas generalidades. Primero nos presentamos un poquito más a fondo, como ya les decía Marco, nosotros dirigimos este centro. Yo soy María José Olvera y bueno, ella es Alejandra Iturbe y juntas hacemos este proyecto. Nos quisimos ir como por esta rama del autismo ya hace algunos años y ahora tenemos un grupo por las tardes de terapias, tienen distintas edades y damos algunas pláticas, conferencias, tenemos un curso próximamente el cual ya seguro vieron en redes sociales, que es sobre auxiliares académicos con monitores. Y bueno, estamos metidas en este tema, sobre todo porque nos apasiona y nos gusta un montón, ¿no? Entonces, el día de hoy les vamos a hablar sobre qué es el autismo. Mañana martes les vamos a hablar sobre tu hijo está aprovechando la escuela. Hemos encontrado que es una duda muy recurrente, si realmente están aprovechando o no la escuela y qué criterios usar para tomar la mejor decisión. Después vamos con pros y contras de las sombras. Son muchos temas, entonces todavía no me los aprendo bien. Cambiamos el término a auxiliares académicos. Después, el jueves, vamos con verbal o no verbal, en lenguaje y comunicación en el autismo. Y cerramos con mitos sobre el autismo. Ahora, estos temas que vamos a estar tocando, la mayoría son, a partir de mañana hasta el viernes, para sí personas que están en este mundo de alguna manera del autismo, para mamás, para papás, para maestros.
Pero hoy les vamos a pedir que por favor lo compartan a todos, porque hoy es importante que no solo las personas que estén inmersas en este tema, ya sea que porque tienen un hijo con esta condición o un alumno con esta condición, sino más bien personas que no tienen nada que ver con el autismo. ¿Qué es lo que pasa generalmente con este tema? Lo vemos mucho, pero porque estamos aquí, ¿no? Porque nosotros nos toca convivir día a día, porque estamos en el aula con el niño con autismo y entonces parece como si este tema fuese muy grande. Sin embargo, cuando le preguntas a otras personas, ¿no? Amigos que no tienen ni idea de qué es el tema, pareciera como que no se ha tocado lo suficiente. Entonces, necesitamos, por favor, su ayuda para que lo compartan y le digan al amigo que no sabe nada del tema. Oye, están platicando unas charlas en Facebook sobre autismo y te lo van a hacer como muy digerido y muy coloquial para que lo comprendas, porque de repente eso es lo que pasa, hablamos con términos muy redundantes y nadie comprende. Entonces, el chiste aquí es que todo el mundo comprenda qué es el autismo, ¿vale? Entonces, bueno, en general nuestra postura como Centro Terapéutico Integral Crea tu Mundo respecto a este día, al 2 de abril o al mes del autismo, es que nuestra labor debe de ser visibilizar, sensibilizar, hacer valer los derechos de las personas con condiciones diferentes. Sensibilizar tiene como objetivo principal que la gente esté abierta a las diferencias. Y ahí la principal barrera que tenemos es la ignorancia. Es por eso que hoy vamos a hablar de qué es el autismo. Una vez que lo tenemos claro, podemos pasar a temas un poquito más complejos. Entonces, como dice Majo, este video tiene como objetivo llegar a las personas que no tienen ni idea qué es eso del autismo, ¿no? Es bien importante. Otro de nuestros objetivos es empoderar a los padres. Queremos darles ciertos conocimientos para que ellos se sientan lo suficientemente empoderados y seguros, además de crear una red de apoyo entre los profesionales y las familias. Y además entre profesionales y profesionales, que a veces no trabajamos tan de la mano como nos gustaría, pero nuestro objetivo como Centro Terapéutico Integral es transformar esta postura. Entonces, bueno, ¿te parece si nos vamos a entrar un poco más en el tema? Sí, me parece perfecto. Entonces, vamos a hablar sobre, bueno, ya directamente, ¿qué es el autismo? El autismo es una condición. Nosotros hacemos esta diferencia entre condición y trastorno. Espero que no se pongan las peleas ahorita, pero hacemos esta diferencia porque nos parece pertinente que se les dé un nombre o que tenga sentido con lo que se está viviendo actualmente. Es decir, la palabra trastorno refiere a que la personalidad se ve permeada y el trastorno influye específicamente en esta personalidad. Punto número 1. Punto número 2, el trastorno se refiere a una enfermedad o algo que tiene cura, algo que termina, algo que con un chocho o una medicina se cura, y en el autismo es completamente distinto. Entonces, la diferencia es condición, trastorno, y nosotros utilizamos específicamente esta palabra. Está muy peleado últimamente, ¿no? No nos gusta tanto tomar como partido en algo, pero nuestra filosofía como Crea tu Mundo es utilizar la palabra condición en vez de trastorno. Entonces, empezando por ahí, es una condición ¿qué? Una condición en la que hay varios grupos de peculiaridades. Creo que lo que menciona Majo es muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué condición y no enfermedad? ¿Y por qué no trastorno específicamente? Porque no hay algo que esté desviado. Enfrenta distintos retos y presenta distintas habilidades, lo cual no nos habla de un trastorno específico. Entonces es bien importante hacer esta diferencia y sí quisiéramos como marcar una pauta en por qué llamarle condición. Condición porque muchos de los retos están en función de cómo está el entorno. Dependiendo del entorno puede enfrentar mayores o menores retos y dependiendo qué tantos estímulos y apoyos tiene en su vida puede desarrollar más las habilidades que ya tiene presentes. Por eso creemos que es importante usar la palabra condición, condición del espectro autista, y alejarnos de esta filosofía un tanto médica que nos habla de trastornos o enfermedades. No es una forma de dignificar la condición, es una forma diferente de ser y de sentir, una forma diferente de procesar la información. Y aquí ya empezamos a definir autismo. Entonces, en estos cinco peculiaridades que mencioné, empezamos con una forma distinta de procesar la información, una forma distinta en los procesos de integración sensorial, que ahorita explicamos qué es integración sensorial porque suena un poco en chino, una forma distinta de comunicarse,
una forma distinta de relacionarse, ¿no? Que es esta cuestión social que tanto ha puesto el autismo como en un problema en la socialización. Y por último, una forma distinta de usar los objetos. Entonces, en estas 5 peculiaridades, de alguna manera se completa un diagnóstico de autismo, en donde, bueno, ahí ya nosotras hacemos una diferencia entre Asperger y autismo, pero son estos 5 grupos de peculiaridades las que conforman el autismo, ¿vale? Entonces vamos a ir desglosando un poquito una por una para hablarles de estas 5 peculiaridades. Después nos vamos a detener brevemente en darles algunos signos de alerta para identificarlo tempranamente y cuál es la importancia de identificarlo tempranamente. Entonces, si tienen alguna duda, díganos y en este momento se las resolvemos, ¿vale? Entonces, la primera peculiaridad, hay una diferencia en la forma en la que socializan o en la que establecen relaciones. No es muy común que se hable de están aislados. Sí, quizás sean de las principales cosas que llaman la atención, así como una alteración en el lenguaje. Pero aquí sí es importante decir que, bueno, sí no hay un interés por socializar, pero también esta noción de que viven en su propio mundo no es la mejor, sobre todo para entender las diferencias. Entonces no vamos tanto de la mano con que viven en su burbuja. Todos vivimos en una misma realidad y hay que crear diferentes herramientas para poder convivir en un mismo espacio que dignifique a todos nosotros. Entonces, eso es en cuanto a la forma de relacionarse. En cuanto a la forma de comunicarse, nos metemos en un terreno en el cual hablaremos específicamente el jueves, que es esta parte de verbal o no verbal, pero específicamente las personas con autismo sufren un retraso en el lenguaje y en algunos casos no hay lenguaje. Hay que hacer un énfasis en no significa que no se comuniquen, ojo, ¿vale? Es una comunicación distinta y es una forma no verbal de hacerlo quizás, sin embargo hay que nosotros también guiar a la persona con autismo como para que no sea el único medio o el único canal el habla como tal, ¿vale? Pues como dice Majo, ya profundizaremos en la división entre comunicación y lenguaje, pero sí una de las peculiaridades principales es que la principal vía de comunicación no es el lenguaje verbal, ¿no? Por lo tanto, se presentan muchas cuestiones como el uso instrumental. No sé si alguna vez lo hayan escuchado. Uso instrumental es cuando un niño hace uso de tomarle del brazo a un adulto sin mirarlo, sin emitir palabras para conseguir lo que desea, ¿no? Entonces, esa es una forma alternativa de comunicación que no implique el lenguaje verbal. Es muy común que en el autismo no se presente el lenguaje verbal. En la mayoría de los casos, quizás llegan a tener cierto vocabulario, muchas veces es fuera de contexto o se presenta en forma de ecolalia. No sé si han escuchado esta palabra. Ecolalia quiere decir repetir algo que no tiene una función en el contexto en el que se presenta, ¿vale? Voy a hacer una pausa rápido porque hay bastantes que nos están viendo y nos gustaría reiterar que nos compartan porque este video específicamente va dirigido a las personas que no tienen ni idea de qué es el autismo. Obviamente también hay quien ya sabe, sin embargo lo que queremos es que en este primer video se sepa qué es el autismo a quien no tiene ni idea, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos 10 personas viéndonos, los saludamos, les agradecemos mucho que nos estén escuchando y les pedimos que compartan este video. Va para personas que no saben de qué estamos hablando. Queremos lograr que más personas sepan qué es el autismo. Cualquier duda que tengan, acá estamos para resolver. Saludamos a Guerrero, Carla, un abrazo a todos. Y Max, un saludo. Y bueno, seguimos platicando sobre el tema del autismo. Entonces, dijimos que es una forma diferente de ser y de sentir. Es una condición de vida que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, que no tiene cura y que en realidad no quisiéramos buscar una cura, es que como también un poco no hay nada que curar. No hay nada que curar, no hay nada que se tenga que rehabilitar, sin embargo hay que dar herramientas para que la persona esté en medio como cualquier otra persona y que se le brinden los mismos espacios y los mismos momentos para que se desarrolle con calidad. Estamos hablando de estas 5 peculiaridades que nos hablan de la condición del espectro autista. Hasta ahora ya mencionamos que hay una peculiaridad en la forma de relacionarse o de socializar y empezamos a hablar sobre la comunicación. Para dar cierre al tema de la peculiaridad en la comunicación, es importante decir que
el lenguaje llega a ser un medio de comunicación, más no un medio de interacción. Entonces, esto es bien, bien importante, ¿vale? Como tercera peculiaridad tenemos una especie de alteración en el uso de los objetos. Entonces, el uso de los objetos no se hace de forma regular, es decir, no agarran una pluma y la usan para escribir, ¿no? Por decir un ejemplo muy burdo. Sino quizás el niño con autismo agarra la pluma y le gusta moverla, deslizarla por el piso y ver cómo rueda, todo este uso de objetos distinto al cotidiano, ¿no? Nos dice una mamá, es que a mi hijo no le gusta cepillarse los dientes, ¿no? Pero sí le encanta jugar con el cepillo de dientes y frotárselo, o quizás pues, lo avienta, ¿no? Es un uso distinto que le dan a los objetos. Y este uso distinto viene acompañado con un juego distinto. En el autismo no se presenta lo que nosotros llamamos juego simbólico. Juego simbólico tan solo quiere decir no hay un juego de cómo sí. No juego a que esta pluma puede convertirse en un avión. Si es una pluma, es una pluma. Hay un pensamiento literal y hay una dificultad para simbolizar y convertir un objeto en otra cosa. Ese es el juego simbólico. El típico juego que observamos en los niños es jugar a que son otra cosa. El juego de cómo sí no se presenta en el autismo y es una peculiaridad bastante clara y evidente. Entonces, es difícil quizás de ubicar esta peculiaridad en edades tempranas, pero una vez que ya lo metemos a la escuela y convive con otros niños, resulta bastante evidente este rasgo. Es un criterio diagnóstico, es importante hacerlo notar porque muchas veces pues, en las pruebas no sale esto, ¿no? De alguna manera es difícil de evaluar mediante una prueba si hay juego simbólico o no, a que te tiras con él y empiezas a jugar y ves que es un juego un tanto distinto. Este estigma de las rueditas, ¿no? Donde le dan vuelta a las rueditas en lugar de jugar con el carrito, tiene un porqué, ¿no? Sí, claro, es mucho más gratificante para el niño jugar con las rueditas y darle vuelta a las rueditas, porque su atención está muy focalizada y es más bien ver el concreto y no el todo. No sé si lo expliqué muy burdamente, pero no es ver la parte del singular, sino todo por el objeto. Claro, es que justo lo que sucede es que en el pensamiento autista se va de las partes al todo y no como nosotros solemos procesar la información, que vemos el todo y después elegimos en qué partes focalizar nuestra atención. En el autismo pasa al revés, entonces va de las partes al todo. Por eso de pronto se presenta quizás mucha ansiedad para comprender situaciones sociales que implican una lectura rápida y global de una situación. Y eso nos lleva a la quinta peculiaridad que tiene que ver con los aspectos de integración sensorial, ¿no? Quizás esto tiene que ver con muchas cosas que ustedes habrán escuchado sobre el autismo y muchos típicos clichés al respecto, ¿no? Esta cuestión de que se tapan los oídos, de que en lugares muy concurridos les generan ansiedad, los ruidos fuertes, las texturas, las sensaciones. Bueno, es un criterio diagnóstico. Es un criterio diagnóstico, pero Ale y yo estamos un poquito, no peleadas, no diré peleadas, sino nos mantenemos al margen de esta cuestión. Y les vamos a explicar por qué. Generalmente las cuestiones de integración sensorial estigmatizan mucho a la condición. Y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de autismo e integración sensorial. Integración sensorial significa una forma en la que tú percibes el medio ambiente. Nosotros tenemos los 5 sentidos y entonces por medio de los 5 sentidos percibimos lo que sucede a nuestro alrededor, lo procesamos y entonces hacemos una praxis, ¿no? Una práctica al respecto acerca de, bueno, cómo lo vamos a usar. Las personas dentro del espectro funcionan distinto y los procesos de integración sensorial son diferentes. No hay un problema en la generalización de estas cuestiones de integración sensorial, pero funcionan o son distintas en cada uno. Y eso es muy importante mencionar, porque no todos son susceptibles a las texturas, no todos se tapan los oídos con los ruidos fuertes, no todos les molestan las etiquetas de la ropa. Hay quienes más, hay quienes menos. En todos hay un problema de integración sensorial que se ve, por ejemplo, en las puntitas cuando hacen
cuando son niños se separan de puntitas, ¿no? Ahí sí es muy evidente. Pero a lo que voy es, no todos son hipersensibles auditivamente o hiposensibles auditivamente, ¿no? Hay distintos, de alguna manera, niveles o hay, no quiero decir niveles en el autismo, sino niveles como en integración sensorial, y se manifiesta de una forma diferente. Entonces, lo que observamos desde fuera sí puede ser que un niño se tapa los oídos, que un niño llega a ser muy selectivo con la comida, que tiene fijación por como experiencias físicas fuertes, ¿no? Como un movimiento, un columpio a gran velocidad y este tipo de cosas. Pero aquí lo que menciona Majo es bien importante. Hay que establecer una diferencia bien clara. No es que sean hipersensibles. Hay una dificultad para modular los estímulos sensoriales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ustedes ahorita están en sus casas escuchándonos y tienen la capacidad de automáticamente anular el sonido de la radio que está allá atrás, de la lavadora y elegir que lo que van a escuchar es lo que nosotros estamos diciendo en este momento. Tienen la capacidad de seleccionar a dónde van a dirigir su atención. En el autismo hay una dificultad para modular estos estímulos. Por lo tanto, si estamos teniendo una conversación, si estamos en una clase, si le estás pidiendo algo a tu hijo y además hay otros sonidos, le cuesta mucho trabajo decidir, este es en el que me voy a centrar, este es el más importante, como si todo estuviera en un mismo volumen, más o menos, ¿no? Es una forma muy burda de explicarlo, pero lo que queremos lograr con este video es que personas que nunca hayan escuchado respecto al tema del autismo conozcan un poquito más para que dejemos de tener miedo a las diferencias. Esa es la labor que queremos hacer con este video. Entonces, no es que sean más sensibles o no es que sean menos sensibles. Hay una dificultad para seleccionar el estímulo más relevante y entonces anularlo, modificarlo y subirle el volumen al que es realmente importante. Por eso es común que lleguen sí a sentir ansiedad en un lugar con muchísima gente, con muchísimos ruidos, ¿no? Entonces, un poco la labor terapéutica es trabajar esta modulación y bueno, entonces ya hemos hecho la revisión de las 5 peculiaridades, se las repetimos para que queden bien claras. La primera es en la socialización, la segunda es en la forma en la que se relacionan con otras personas. La segunda dijo, ¿verdad? Entonces la primera es de la socialización, la segunda es en la comunicación, la tercera es en el uso de los objetos, la cuarta es en los procesos de integración sensorial y la quinta es en los procesos de pensamiento. Entonces, más tarde les vamos a compartir una infografía para que tengan bien claros estos 5 puntos. Aquí es importante, de lo que ustedes tienen que saber en realidad es de los signos de alerta, que es de lo que les vamos a platicar más adelante. La labor diagnóstica respecta a alguien que tenga una certificación, como es en nuestro caso, una certificación en diagnóstico diferencial o de otro tipo, que tenga experiencia, porque hay que hacer una diferenciación entre muchas otras condiciones, ¿no? Hay que hacer una historia clínica completa donde conozcamos bien cuáles son los retos y habilidades que presenta y cómo ha sido su desarrollo a nivel neurológico. Entonces, simplemente les hablamos de estas 5 peculiaridades, pero lo que queremos que les quede bien, bien claro es el autismo no es una enfermedad, es una condición. Es una condición que implica ser y sentir diferente, que sí tiene ciertas peculiaridades que nos distinguen de otros, pero así como todos nosotros somos diferentes entre nosotros, así como Majo y yo tenemos un montón de diferencias entre nosotros, así como todos ustedes que nos están escuchando tienen una personalidad diferente, tienen habilidades diferentes y retos diferentes, las personas con autismo también lo son. Y aquí cabe mencionar, un segundito, que no solo hablamos de niños, ¿no? Aquí quisiera nada más ahondar brevemente en el tema de es una condición de vida. Una persona nace con autismo y por lo tanto muere con autismo. No es una enfermedad que hay que curar, no implica que viven menos años, no va correlacionada con otro tipo de enfermedades cardiovasculares ni de ningún tipo, no hay una correlación con otro tipo de condiciones en términos biológicos. Entonces hablamos de una forma de ser y de pensar diferente que nos acompaña toda la vida. Normalmente tenemos que centrarnos mucho en los niños, pero es importante hablar de los adultos. Una persona nace con autismo y vive toda su vida con autismo. No hay nada que curar y por lo tanto es algo que lo va a acompañar el resto de su vida. Ahora sí, perdón. No te preocupes. Ahora iba a hacer una pregunta que nos hacen continuamente, sobre todo, bueno, pues mis amigos, oye, ¿sabes qué? Hay niveles, ¿no? Según yo tengo entendido que
hay niños que no hablan y hay niños que sí, o me encontré por ahí una persona que me dijo que tenía autismo, pero pues lo vi muy normalito. Entonces, ¿hay niveles, no hay niveles? ¿Qué opinamos al respecto, Ale? Platícanos un poco. Bueno, la verdad es que es un tema un poco complicado y vamos a tratar de simplificarlo lo más posible. La realidad es que aquí sí se van a encontrar con posturas distintas. Dependiendo de la corriente de la que venga el profesional, tendrá una posición diferente. Entonces, nosotros les vamos a hablar de lo que hemos concluido de acuerdo a nuestra experiencia, ¿no? Ya llevamos 3 años especializándonos específicamente en niños dentro del espectro autista, niños, adolescentes y adultos. Y hemos llegado a una conclusión bastante contundente y tenemos una postura bien firme al respecto. Nosotros no hablamos de niveles. Hacemos una distinción entre autismo y Asperger. Más adelante, si les interesa, podemos ahondar en estas diferencias entre autismo y Asperger, que son bastantes. En Estados Unidos a todos se le llama espectro autista. Nosotros hacemos esta diferenciación y emitimos diagnósticos distintos para Asperger y para autismo, sobre todo porque en Asperger el lenguaje sí es la vía principal de comunicación, a pesar de que hay otras alteraciones y peculiaridades. Creemos que la diferencia entre las formas de comunicarse marca pues, una diferencia considerable. Entonces, sobre grados y niveles. Nosotras no decimos que hay grados y niveles. ¿Por qué? Específicamente cuando se dice que hay un grado o un nivel distinto, se mete a esta persona en una categoría. Es decir, el nivel 2 tiene una funcionalidad tal, que viene acompañado de tal, y entonces puedes ponerle un nombre y un apellido a cada una de sus conductas para establecer un nivel. El problema es que la mayoría de los chavitos con esta condición no entran en un nivel, porque hay mayores retos y mayores habilidades, o menores retos y menores habilidades en cada uno de ellos. Varía dependiendo de 1.000.000 de cosas. Y bueno, para un poco ejemplificar esta cuestión, las personas que viven con autismo en Huatulco tienen distintas habilidades y distintos retos que las personas que viven en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el ambiente también hace que las personas con autismo y en general con distintas condiciones de vida permiten, ¿no? Exigencias diferentes. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso hace muy complicado y en realidad nos pone el pie durísimo el hablar de niveles y de grados. Es muy complicado meter a un niño a un grado y decir, ¿sabes qué? Eres autismo de alto funcionamiento, bajo funcionamiento, verbal, no verbal, verbal con un grado 2 o verbal con un grado 1. Porque esa persona puede desarrollar muchas más habilidades de las que podemos llegar a creer, punto número 1, y puede tener otros retos que la persona que se considera más funcional no tendría, ¿no? Entonces, el grado más alto es el Asperger. Nosotras en nuestra práctica nos hemos encontrado con Asperger que tienen un montón de retos y muchísimos retos, sobre todo en el área de la frase, ¿no? Que pueden tener lenguaje, hay muchas cosas que se podrían considerar como un grado alto. Sin embargo, en el funcionamiento del día a día o en la cotidianidad no funcionan. Entonces, nos genera como mucho ruido y nosotras hablamos de habilidades contra retos. Punto. Y aquí es bien importante hacer énfasis en algo que acaba de mencionar Majo. Ser verbal o no verbal no es sinónimo de funcionalidad, ¿no? Son cosas completamente distintas y que se pueden analizar de formas distintas. Un adolescente puede ser no verbal y ser mucho más independiente que un chico con Asperger que tiene todas las habilidades verbales sumamente desarrolladas. Entonces, ¿qué tan funcional sea uno? Depende de un montón de cosas. Quizás depende de las terapias, de la escuela, sobre todo de la familia, de qué tantos retos te han impuesto, qué tan independiente te han permitido ser, pero no va de la mano exactamente con que su comunicación sea esencialmente verbal o no sea verbal. Eso es muy importante. Entonces, bueno, a lo largo de nuestra experiencia no nos hemos encontrado un solo caso, uno solo, que puedas meter en una categoría tan estricta como para decir que es tal nivel. Hay chicos que quizás les cuesta mucho el pensamiento lógico, matemático, pero en otras áreas tienen habilidades por encima de lo esperado para su edad cronológica. Entonces, un poco nuestra filosofía en este sentido es,
sí es importante hacer un diagnóstico, sí es importante ponerle nombre a la condición, incluso saberse con esa condición, cuando hay el nivel cognitivo pertinente para ello, pero quizás las etiquetas hasta ahí llegan, hasta ahí ya. A partir de ahí, ¿qué sigue? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es María? Conocer tu personalidad y sobre todo lo que dice Majo, cuáles son sus retos y cuáles son sus habilidades y qué del entorno está limitando su desarrollo que nosotros podamos transformar, ¿no? Entonces, eso es bien importante y por eso nosotros no hablamos de niveles. Preferimos conocer a la persona y decir, bueno, en qué nos tenemos que poner a trabajar y qué habilidades tiene que también son susceptibles de desarrollar aún todavía más. Me parece que nos están haciendo una preguntita, nos pregunta Cari. Tengo una duda con respecto a la independencia. ¿Cómo sobrellevar dicho proceso? Porque creo que las responsabilidades se duplican y hasta la fecha tengo problemas para socializarse con personas extrañas. ¿Cómo identifico si una persona es de confiar o no? Okay. Me parece que Caris es una persona con autismo. Nos escribe arriba. Soy una persona con autismo y sé lo que se siente ser excluido de la sociedad y que te tachen de rarito cuando en realidad es un martirio. Okay. ¿Te parece? Empezamos por la última parte de tu pregunta, que es bien importante lo que nos planteas porque además nos sirve para ejemplificar otra parte. En el autismo muchas veces hay una dificultad para leer el lenguaje no verbal. De pronto no nos damos cuenta qué tan importante es el lenguaje no verbal, pero muchas veces, por ejemplo, para lo que menciona ella, para saber si alguien nos quiere hacer daño o las intenciones que tiene, no es simplemente estar atento a sus palabras, sino al lenguaje verbal, al lenguaje no verbal y al lenguaje corporal. Es bien importante. Por eso lo que nosotros solemos hacer en ese sentido son dentro de las terapias grupales con chicos más o menos de más de 10 años, empezamos a trabajar este tipo de actividades de habilidades sociales, donde hay un trabajo en el que se fortalecen habilidades para leer el lenguaje no verbal, un poco para tratar de leer cuáles son las intenciones del otro que no son evidentes a primera vista. Entonces, lo que menciona ella es muy valioso y es por lo que pasan la mayoría de las personas con Asperger, en donde, bueno, la sociedad te tacha de rarito. ¿Cómo podemos hacer para que esto deje de suceder? Hacerlo de una forma un poco más natural de lo que se ha hecho, o lo que creemos que se ha hecho, ¿no? Nosotros teníamos una persona que venía con nosotros a terapia y nos decía que no sé cómo hacerle para que pues, en mi salón no me sigan diciendo, oye, ¿por qué es tan extraño? Nosotros decimos que lo mejor era habla acerca de tu condición, ¿no? De alguna manera no es que te presentes y digas, hola, soy fulanito, tengo síndrome de Asperger, sino que sea una forma en la que tú puedes comunicarte con los demás. Es decir, oye, la verdad no te entendí absolutamente nada de la broma porque tengo Asperger y me cuesta un poco más de trabajo comprender lo que me estás diciendo, ¿no? Así como a ti te cuesta mucho trabajo poner atención en clase porque eres bien disperso, o a ti te cuesta mucho trabajo encontrar las llaves porque eres bien distraído, que es mi caso específico, sabernos y conocernos es muy importante. Y sobre todo en el Asperger, una de nuestras recomendaciones es conózcanse a sí mismos, sepan quiénes son ustedes y un poco utilicen esta carta en donde son, así soy yo. No por eso voy a ser grosero contigo, no por eso voy a transgredir tus derechos. Sin embargo, a mí me cuesta mucho trabajo leer el lenguaje no verbal, ¿no? El lenguaje corporal, la verdad es que no te lo cacho. Sin embargo, puedo hacer esto y esto y esto. Pero eso hace que la sociedad empiece a concientizarse, a sensibilizarse desde un punto de vista diferente, ¿no? No como, ay, tengo Asperger, pobre de mí, ¿no? Que es generalmente lo que sucede, la verdad, la mayoría de las veces. Que pobrecito, yo sufro un montón. Paremos con ese tema. Sí, seguro es muy complicado. Sin embargo, nos va a servir mucho más esta parte o esta carta de decir, así soy, tengo ciertas peculiaridades que estoy trabajando, que estoy mejorando, pero hay otras que me van a acompañar de por vida. Y eso no está mal, ¿no? Ser muy claros en mi personalidad, mi condición no está mal, lo estoy trabajando y voy acompañándome, no sé, de un proceso terapéutico, así como todos necesitamos de un proceso terapéutico, ¿no?
Entonces, bueno, esa sería un poco la respuesta. No sé si te ayudamos. Vamos a tocar más de estos temas sobre el Asperger después. Y bueno, vamos a seguir con el tema de autismo específicamente ahorita, ¿vale? Seguimos leyendo sus dudas. Me gusta mucho que participes, Caris, la verdad te lo agradecemos mucho, ya que lo que tú nos planteas, pues un poco justifica el por qué realizar este video y el por qué debe existir el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Visibilizar, sensibilizar, derribar mitos, dejar de tener miedo a la diferencia. Así como, Caris, hay muchas otras personas que se han sentido discriminadas, no solo con autismo, sino cualquier persona que se sienta o sea diferente a la norma. Entonces, ¿por qué definir el autismo y por qué estar aquí hoy sentados en Crear tu Mundo compartiendo este espacio con ustedes? Porque es bien importante saber de qué estamos hablando. Cuando se hable de forma natural de esta condición, cuando todos sepamos de qué se está hablando y no nos suene algo completamente extraño, dejaremos de tenerle miedo. Cuando dejemos de tener miedo a las diferencias, dejaremos de comportarnos de una forma discriminatoria y de creer que uno es mejor por estar dentro de la norma. Entonces, conozcamos qué es el autismo, compartamos, informémonos para que dejen de suceder este tipo de cosas como las que Caris nos comenta. Entonces, ¿por qué es importante la intervención? ¿No? Ese es nuestro siguiente tema ahora. Y lo mencionamos, y bueno, viene como mucha colación de lo que nos está hablando ella. Es muy importante la intervención temprana, justo para que estas peculiaridades se vayan trabajando. Eso no quiere decir que las eliminamos, eso no quiere decir que lo curamos. Por favor, es muy importante comprender que se trabaja en terapia como para fortalecer las habilidades y disminuir ciertos retos, pero no como para eliminar la condición. Entonces, ¿por qué es importante la atención temprana? Pues por muchas razones en realidad, porque también es importante de alguna manera ponerle nombre y una vez que le ponemos nombre, olvidarnos de él. La intervención temprana nos permite, número uno, crear una red de apoyo para los padres, ¿no? Los padres, dependiendo de muchos factores, tendrán o no la información suficiente, pero siempre va a ser difícil enfrentarse a parece que algo pasa con mi hijo, ¿cómo enfrento esto? ¿Qué hago esto? Y en ese sentido, la intervención temprana provee de un acompañamiento adecuado para la familia, sobre todo para no caer en un montón de intervenciones de dudosa procedencia. No sé cómo para decirlo de forma amable. Quisiera hacerlo más amable al respecto, pero la realidad es que en el mundo de las condiciones diferentes se propaga mucha información que no tiene fundamento real. Por lo tanto, hay muchas formas de intervención y muchas terapias que no tienen un sustento científico. Y esto es un verdadero peligro. Por eso creemos que es bien importante transmitir información veraz, para que sepamos, por ejemplo, que no es necesario tener un niño con autismo medicado y dopado para que se pueda comportar bien. Hay que saber si sí está aprovechando la escuela, que es el tema del que hablaremos mañana, pero ¿cómo saberlo? Si mi hijo no habla, ¿cómo lo sé? Y eso con un acompañamiento terapéutico puedes hacerlo de la mejor manera. Entonces, como dice Majo, la terapia tiene como objetivo no curar nada, trabajar sobre sus retos y sobre sus habilidades, diseñar algunas herramientas que le permitan funcionar en el entorno que sea necesario y adecuado para él y para su familia. Así es como mejoramos la calidad de vida de sus familias. Estamos bien atentos a quién es esta persona, quién es este niño, quién es este adolescente y cuál es su entorno, ¿no? Por eso es que no hay una única y no hay un protocolo único de intervención en el autismo, porque necesitamos conocer a la persona, conocer a su familia, saber qué es lo que le importa, qué es lo que le interesa. En el autismo muchas veces hay, le llaman intereses restringidos, que quizás quisiéramos cambiar un poco ese término, pero hay una fijación por temas en específico. Entonces, para intervenir terapéuticamente hay que conocer qué le interesa a este niño, qué le interesa a este adolescente y entonces partir de ahí. Entonces, la identificación temprana tiene mucha importancia para ponernos manos a la obra, para ver que esté en la escuela adecuada, que se le esté atendiendo de manera adecuada y, como decíamos en un inicio, para empoderar a los padres y que exijan que haya igualdad de derechos. La realidad es que actualmente no hay igualdad de derechos ante sobre todo las necesidades educativas, que ya hablaremos más adelante de eso. Pero para saber bien qué está pasando necesitamos ponerle nombre y tener un acompañamiento terapéutico. Esto nos lleva al siguiente tema, que es signos de alerta, ¿no? Entonces, yo creo que con este tema vamos a ir más o menos redondeando y cerrando, porque ya vamos en el 43.
y no queremos que esto se alargue mucho más, y me parece que es muy importante conocer. Entonces, signos de alerta en el autismo, específicamente para quien no conoce nada del tema y diga, bueno, pues es la primera vez que yo veo a mi sobrino, a un niño que conozco, pues un tanto extraño en su forma de comunicarse, en su forma de relacionarse. ¿Qué puedo hacer o cómo lo voy guiando de alguna manera, ¿no? Entonces, signos de alerta. Uno de los primeros signos es no habla, ¿no? Que hay generalmente pues un retraso en el lenguaje. Me preocupa que pues, ya tiene 3 años y entonces no dice ni una sola palabra y dijo algunas palabras y ahora dejó de hacerlo, ¿no? Mencionaba mamá, papá, agua, leche, y de repente, como si le fueran el switch, nos juntaba una mamá, dejó de hacerlo. Entonces, ese es uno de los principales signos de alerta, porque pues obviamente hay un desarrollo que se está dando de una forma distinta y tenemos que ver qué está sucediendo. Ojo, es uno de los signos de alerta, no se vayan con la cinta, no es lo mismo. Mi hijo tiene un retraso en el lenguaje y de pronto está medio aislado, tiene autismo. El diagnóstico lo debe de hacer alguien que esté preparado para ello. La función de que les hablemos de signos de alerta es simplemente para saber cuándo y por qué acudir con un especialista o alguien que nos pueda asesorar. Entonces, no es lo mismo. Si hay un retraso en el lenguaje, no es sinónimo de autismo, pero uno de los signos de alerta es hay un retraso en el lenguaje, la razón más común por la que llegan papás acá con nosotros, o dijo palabras y dejó de hacerlas. ¿Vale? Punto número dos, hay un proceso de integración sensorial distinto, es decir, aletea, se balancea, camina de puntitas, se tapa los oídos, le molestan las etiquetas, etc. Ojo, hay un montón de condiciones que cursan con conductas autistas, es decir, en el síndrome de Down hay algunas personas que tienen problemas con la integración sensorial o que sus procesos son similares, es decir, pues hay alguna alteración sensorial. Hay muchos síndromes genéticos que tienen alteraciones sensoriales, no nos vayamos tampoco con la pinta. Es un signo de alerta, eso no quiere decir que tenga autismo, ¿de acuerdo? Entonces, como dice Majo, movimientos repetitivos que nosotros llamamos estereotipia sería un segundo signo de alerta, ¿no? Que nos pudiera estar llamando la atención. Un tercer signo de alerta es el uso instrumental, que lo platicábamos hace rato. Uso instrumental es el nombre rimbombante, tan solo quiere decir que en vez de haber una comunicación verbal, ya hablamos de que hay un retraso en el lenguaje o hubo palabras y de pronto dejó de haberla. Hay una alteración en procesos de integración sensorial y hay un uso instrumental, que es lo que les decía. Te llevo de la mano al adulto para obtener lo que quiero. Hay una falta de contacto visual, no veo al adulto, no le digo lo que quiero, sino simplemente lo llevo para hacerle entender lo que quiero. Ese es uso instrumental y sería un tercer signo de alerta. Ahora, hay una diferencia aquí sí entre Asperger y autismo, en donde en el Asperger sí hay un señalamiento, ¿no? Que sería atención conjunta, vemos las dos al mismo objeto que estoy señalando, y en el autismo es más que llevo de la mano y te aviento hacia el objeto que quiero, ¿vale? Okay. Y por último, de todos modos, hoy por la tarde les vamos a compartir un videito de los signos de alerta y cualquier duda nos pueden avisar en cualquier momento. Pero el último signo de alerta parece que no escucha. Ya le hicieron potenciales auditivos, ya le hicieron todas las pruebas audiológicas pertinentes y parece que no hay ningún problema auditivo. Como mencionábamos antes, hay una alteración en los procesos de pensamiento, por lo tanto, en los procesos atencionales. Van de las partes al todo y no del todo a las partes, y esto combinado con la cuestión sensorial, pues si su atención está focalizada en otra cosa, por más que tú le hables por su nombre y le estés diciendo algo, pareciera que no escucha, pero realmente no hay una cuestión biológica o algo identificable en los potenciales auditivos. Entonces, ahí tenemos todos los signos de alerta para que estén al pendiente también. Y pues bueno, vamos empezando a dar cierre al tema de hoy. Nos da gusto que mucha gente esté en la transmisión con nosotros. Hoy que es 2 de abril del 2018, estamos conmemorando el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Vamos a hacer 5 transmisiones. La del día de hoy se trató sobre qué es el autismo y nuestro objetivo con este video es llegar a todas las personas que están alejadas del mundo del autismo, quien no tienen idea de qué le estamos hablando.
porque es importante sensibilizar. Varios de los comentarios que nos han hecho el día de hoy evidencian la importancia de sensibilizar y de saber de qué estamos hablando para que no haya cuestiones de discriminación ni de miedo e ignorancia ante la diferencia. ¿Vale? El día de mañana los invitamos a todos a que nos vean, a que nos sintonicen en estos Facebook Lives, que teníamos muchas ganas de hacerlos y no nos habíamos animado, pero bueno, ya estamos aquí, entonces ya nos conocen, Creando Mundo ya tiene 2 caras. Y bueno, mañana se va a tratar específicamente de la escuela, ¿no? ¿Qué escuela? Es la pregunta, ¿no? Como tiene autismo, entonces una escuela especial o una escuela regular pero con sombra, ¿qué escuela? Entonces, ese tema lo vamos a tocar mañana, los vamos a invitar exactamente a la misma hora, sí, a la misma hora, ¿no? A las 12 del día. Y pues ya nos conocen un poco más. Si tienen alguna duda, no duden en escribirnos. Bueno, este es nuestro Facebook, nuestras redes sociales son las mismas, Crea tu Mundo Autismo. En Twitter estamos como Autismo Crea. Nuestro correo electrónico es creatumundoautismo@hotmail.com. Nos pueden escribir, nos pueden decir, oye, la verdad es que no entendí o no sé, tengo esta duda específica y es que tengo una persona conocida que pues, se me hace que va por ahí. Entonces, el chiste es que más personas conozcan el tema y podamos como brindar la información. Esperamos haber sido claras. Cualquier duda estamos a sus órdenes y nos da gusto que hayan conocido un pequeño rinconcito del Centro Terapéutico Integral Crea tu Mundo. Alejandra Olvera y Alejandra Iturbe, las directoras de este centro. Cualquier sugerencia sobre el tema podemos incluirlo y nos vemos mañana a las 12 del día para hablar. Mi hijo está aprovechando la escuela, sí, no y por qué, temas en torno a la educación de las personas dentro del espectro autista. Entonces, sigamos difundiendo información. Muchísimas gracias. Bye, bye. Bye, bye.